Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de conferencias que da la Institución Libre en conjunto con nuestra Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Este año nos reúne una efeméride que son los 100 años desde que se marcó el Camino Smith, que el señor Edward Smith marcó sus puntos amarillos para señalar el camino que atravesaba la Sierra de Guadarrama desde la pradera de Corralitos al albergue del puerto de Navacerrada. Este camino mítico abrió la Sierra de Guadarrama al excursionismo y además marcó un hito en la unión entre el hombre, la cultura y el deporte. Y hoy tenemos con nosotros a una mujer que ha marcado su propio camino en la vida y en la montaña. Rosa es una estupenda alpinista que ha destacado por sus hazañas en un mundo que lleva haciendo montaña muchos años y ha destacado en un mundo que es básicamente, o que sobre todo era masculino durante muchos años. Y ella ha sabido hacerse su hueco, ha subido 6 montañas hasta la cumbre de más de 8.000 metros y ha hecho muchas otras actividades de montaña. Además, su experiencia vital la ha llevado a superar dificultades de salud que la han llevado a tener una actitud ante la vida y en la montaña de solidaridad y de ayuda a los más necesitados, a niños, a mujeres. Creó un club de bicicleta de montaña femenino, ¿verdad? Entonces, hoy os dejo con ella, que nos va a explicar su visión de la montaña y su trayectoria vital a través de ella. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Sonsoles, por tus palabras y gracias a todos por venir. Como veis, aquí os presento el Naranjo de Bulnes, el Urriello, que es el corazón de Asturias, ese paraíso natural de donde vengo. Voy a contaros un poco de mi vida. Esta braña que veis aquí en la foto es la braña de Chanos, en el occidente asturiano, en la zona del concejo de Cangas del Narcea, y aquí es donde nací y donde me crié con mis abuelos. Una zona que, como veis, pues a día de hoy todavía no llegan las carreteras, y un sitio pues muy bonito, increíble, para ir a visitarlo un día, pero para estar viviendo ahí durante todo el año pues ya era otra cosa, ¿no? Aquí vivíamos solos todo el año, hasta que llegaba la primavera, entraba el verano, y entonces aparecían los vaqueiros de alzada, que venían de la zona de la costa, subían a la braña y era el contacto que teníamos con el mundo exterior, porque durante el resto del año pues estábamos solos. Pues la mayor actividad que había eran las ferias, cuando había ferias, que eran ferias donde se vendía el ganado, y aparte de ferias de ganado, pues eran también pues donde se contrataba pues a un maestro para que fuera a un pueblo a dar clase, o por ejemplo mi padre, que hacía madreñas, pues en estas ferias le contrataban para todo el invierno y hacía las madreñas en diferentes pueblos del occidente de Asturias, a lo mejor pues una semana en un pueblo, 15 días en otro, y así pues era esa vida que teníamos. Yo ahora, cuando viajo a Asia, sobre todo a estas aldeas en las zonas de montaña muy apartadas, y veo a estos niños jugando con la tierra, con las flores, las plantas, pues me veo a mí cuando era pequeña, o sea, me veo totalmente reflejada en estos niños. Y yo creo que tú les ves sus ropas, que pues, muchas veces van con la ropa toda rota, van descalzos, con unas chanclas de plástico, pero
yo veo caras felices, ves esas miradas y dices, son niños felices, lo mismo que yo cuando era pequeña, porque son niños que no conocen otra cosa y muy felices con lo poco que tienen. Estos niños también, yo les comparo un poco conmigo. A mí me gusta mucho ir a visitar las escuelas cuando voy a estos países, porque para mí ir a la escuela fue, como para muchos de ellos, mi primer 8000. O sea, fue algo realmente duro porque hasta que tenía 8 años no pude ir a la escuela. Era pues una época que también pues, las niñas tampoco tenían mucha importancia de que fuéramos a la escuela y mis abuelos tampoco se podían permitir el mandarme caminando pues 4 o 5 horas que tenía que hacer para ir al colegio. Otra cosa que sufrí en la escuela, pues claro, imaginaros, con 8 años, yo hablaba pues el lenguaje que se hablaba en La Braña. Yo tenía la che vaqueira y claro, podéis imaginaros, yo por más que quería hablar castellano, es que se me escapaban palabras, con lo cual, pues claro, las niñas se reían de mí, porque en aquella época había, en la escuela eran pues, las niñas con las niñas y los niños con los niños, ¿no? Entonces opté por el silencio, decir que no sabía la lección. Y ese silencio yo creo que no me hizo por eso más débil, yo creo que me hizo más resistente y es un poco como cuando nos encontramos en una montaña, en unas condiciones muy duras y tienes que replegarte a la tienda y realmente sí que te sirve. De alguna forma son cosas que a la larga pues a mí me sirvieron. Y esa niña pues pasa a ser ya una jovencita, perdonad, y voy a conocer a mi marido, pues me enamoro pues muy joven, me caso muy joven y con él, porque él sí que hacía montaña, para mí era impensable pensar en la montaña, ni mis abuelos ni yo éramos montañeros. Para nosotros, pues subir una cuesta, una ladera de un monte, pues era ir a buscar pues, una vaca que se había perdido, ir a llevar la comida al perro, bueno, estas cosas, ¿no? Entonces, con él conozco los picos de Europa y yo creo que fueron mis 2 grandes amores, ¿no? Porque a partir de ese momento para mí la montaña empezó a formar parte de mi vida y empecé también a verla como un sitio donde disfrutar, donde pasarlo bien. Y empiezo por supuesto la cordillera cantábrica. Yo creo que vivir en Asturias nos da una ventaja muy, muy grande porque tenemos la montaña muy cerca. Y allí pues eso, empiezo en la cordillera, en Picos de Europa, escalando. Luego los Alpes, montañas pues, como el Cervino, el Mont Blanc, pero nunca había pensado en una montaña de 8000 metros. Era algo que bueno, se me escapaba totalmente. Y ocurre que había un grupo de chicos de allí de Asturias que querían escalar un 8000 y habían estado en otra montaña grande y pensaron la posibilidad de llevarse una mujer con ellos, porque eso les iba a dar, pues, de alguna forma, iba a tener más repercusión, podían conseguir los patrocinios que necesitábamos para marcharnos, y así pues, es como apareció mi nombre en esa mesa de negociaciones. Y bueno, por supuesto, primero le preguntaron a mi marido a ver qué le parecía, si les daba permiso para que me lo dijeran a mí. Javier pues dijo que sí y entonces, claro, me lo dijeron a mí, ya os podéis imaginar, un 8000, dices, bueno, fueron segundos, le dije, va a ser la aventura de mi vida y claro que quiero irme a esa montaña. Nos fuimos aquí a esa montaña que veíais, a Pakistán, y fue una montaña, pues, a pesar de no tener experiencia ninguna en altura, de haber pasado de la altura del Mont Blanc a un 8000, pues de esas cosas que todo te sale bien, conseguimos llegar a la cumbre. Y bueno, yo creo que a partir de ahí empiezo a pensar un poco en estas montañas. Me cambia un poco esa
esa visión de esas montañas tan grandes. Y vienen otros 8.000 como el Dhaulagiri, una montaña que no llegué a la cumbre, esto era el 99-2000. Estuvimos por encima de 8.000 metros, pero tuvimos que darnos la vuelta. Mucha nieve, abrir huella muy costoso y bueno, que la montaña pues pudo con nosotros. Pero yo creo que es muy importante también esas veces que te das la vuelta de las montañas, porque quizás sea cuando más aprendes y cuando más te enseñan, porque es cuando más vueltas le das y a ver qué hice mal, cómo puedo mejorar esto. Y son realmente escuelas de enseñanza. Bueno, pues tenemos a Carlos por ahí, que de esta montaña sabe mucho también, que también estuvo muy, muy cerquita de esa cumbre. Y pasan unos años y empiezo a pensar claro, en el Everest. En aquellos años, pues claro, yo quería subir el Everest. Pero es una montaña, lo mismo en aquella época que a día de hoy, pues que claro, el tema económico, aparte de que físicamente tengas que estar muy fuerte, económicamente pues también te supone mucho dinero. Y como no podía irme a escalarla, curiosamente teníamos una tienda de bicis en Oviedo y un día apareció una revista con un artículo de un chico que había cruzado la cordillera del Himalaya, más de 1.000 kilómetros, 5 puertos de 5.000 metros, y aparecía una foto de él aquí en el monasterio de Rombu con el Everest al fondo. Y yo dije, wow, esta es la mía, porque no tengo dinero para irme a escalar, pero sí que lo puedo tener para irme en bici. Entonces, pues llamé a las casas que nos servían en la tienda, les conté todo lo que quería hacer, diciendo, creo que no hay ninguna mujer que haya hecho esto, y bueno, pues sí que les pareció buena idea, pero había algo importante que me faltaba. No sé si sabéis lo que era, algunos seguro que sí, de los que me conocen. En mi vida me había subido en una bicicleta. No sabía montar en bici. Y bueno, ya os podéis imaginar, Javier, pues claro, me decía, dices, no lo vas a conseguir porque es mucha altura, es muchos kilómetros. Yo dije, bueno, falta más de un año, yo creo que sí que lo puedo hacer. Y la verdad es que yo creo que fueron de esas cosas que, cuando dicen eso de querer es poder, yo no sé si es verdad o no, pero en este caso la verdad es que bueno, conseguí ponerme en el mismo sitio que aquel chico con mi bicicleta en el campo base del Everest. Os puedo decir que aprendiendo hice más kilómetros con la bici en la mano corriendo que subida en la bicicleta, porque salía con los chicos, bueno, Javier también iba en bici, subía el Angliru, que seguro que lo conocéis todos de la etapa de la Vuelta a España, y subí al Angliru sentada porque no sabía ponerme de pie en los pedales. Y me acuerdo de Chechu que me decía, es que es increíble que puedas hacer eso. Digo, yo no, lo peor es que llego arriba y cuando me toca bajar, pues tengo que bajar corriendo porque no me atrevía a bajar tampoco las pendientes de la Cuenca y las Cabras. O sea que bueno, tremendo. Y ahí fue donde les dije, digo, cuando volví a casa, digo, un día voy a hacer un club para chicas. Pero claro, lógicamente yo lo que quería era escalar, o sea, lo del club pues era como algo secundario que sí que me apetecía, pero bueno, quedó ahí. Entonces empiezo a pensar en esta montaña, en el Everest, y me planteo irme en el año 2003, que era el 50 aniversario de la primera ascensión, y bueno, fue un año de esos que me iba saliendo todo mal. Incluso antes de irme, faltaba un mes para marcharme, no tenía dinero suficiente. Mi padre me dijo que dinero para cualquier cosa menos para eso, porque, bueno, no podía entender que abandonase a mi familia. Tenía una hija, pero yo tenía 18 años. Me gastaba un dinero que no tenía, que eso sí que era verdad, y arriesgaba mi vida, ¿no? Que a eso también lo podía entender.
Entonces recurrí, pues ya os podéis imaginar, recurrí a mi abuela, que lógicamente sabía que me iba a dar ese dinero que me faltaba, y me fui a Nepal. En casa casi no se lo creían porque no se lo imaginaban. Y bueno, aposté muy alto porque quería subir sin oxígeno, quería subir de los primeros. Y bueno, pues todas esas cosas que hay en tu cabeza, que a veces tienes que verte en la montaña, estar ahí, y la montaña pues te pone en tu sitio. Hice 2 intentos a la cumbre. En un primer intento llegué a 8.600 metros. Y la segunda vez, que ya vi que sin oxígeno o sea, que no podía subir, que era imposible, le dije a mi Sherpa qué le parecía, si podríamos subir con oxígeno. Y él me dijo, ¿con oxígeno? Sí. Dije, pues nada, nos vamos a conseguir 2 botellas de oxígeno como sea para poder tener esa seguridad. Marchaba una expedición de japoneses, conseguimos comprarles esas 2 botellas, llamando primero a casa, pidiendo el consentimiento de Javier, porque me dijo, si estás segura que vas a subir, puedes gastar ese dinero, si no, ni se te ocurra. Yo dije, estoy totalmente segura. Claro, totalmente segura. En el camino nos encontramos con un Sherpa con un edema bastante fuerte, totalmente la cara desfigurada, y lógicamente pues una de las botellas y una máscara se la pusimos al Sherpa, que habíamos pasado, pues yo había estado muchos ratos con él en las escaleras del Khumbu, y de esta forma pues nos quedaba una botella. Aún así subimos al Collado Sur, salimos para cumbre, pero yo vi que todos me adelantaban y Dawa me dijo, dice, es muy fácil que llegues arriba, pero también es muy fácil que no bajes nunca. Y entonces, pues nada, me vine a casa. Cuando llegué a Asturias, pues claro, me dijeron, es que este año no has hecho nada. Y digo yo, no hice nada. Digo, si estuve por encima de 8.000 metros 2 veces, como haber escalado 2 8.000 en poco más de una semana. Y bueno, todo esto pues se lo conté a mis amigos los deportistas de allí de Asturias y ellos dijeron, vamos a hacer algo para que puedas volver. Y pasaron 2 años y pude volver por la cara norte, que es esto que veis aquí. Este es el último campamento. Aquí se ve pues el segundo escalón, que hay gente, hay 2 o 3 personas. Y fue un año que todo lo que había soñado pues me salió todo este año 2005. No solo llegamos a la cumbre, sino que hicimos la primer cumbre de la temporada de ese año 2005 y la verdad es que fue increíble. O sea, guardo muy buen recuerdo de esta montaña. ¿Y qué había pasado? Pues yo había prometido que en casa que no iba a volver a los 8.000, que era mi último 8.000, o sea que no iba a volver a intentarlo. Porque mi padre, pues, cuando marché me dijo, si vas, no vuelvas. Entonces, pues claro, yo me fui y estuve 3 meses sin hablarle, sin volver por casa, porque, bueno, esas cosas que luego lo piensas y sí que te das cuenta que él también tenía pues su razón, ¿no? Entonces, como había prometido que no volvía, pues apareció este proyecto de las 7 cumbres. Entonces dije, bueno, pues es una oportunidad para cambiar un poco de aires, viajar pues a diferentes partes del mundo, montañas totalmente distintas. Empecé por la Aconcagua. De aquí, pues bueno, aquí este hotel que hay en Plaza de Mulas que llama muchísimo la atención. Cuando llegas allí, ver un sitio así tan increíble donde puedes comer o darte una ducha de agua caliente. Y bueno, fue una montaña que ya la conocía, una montaña que había estado ya anteriormente. Y es una montaña que es técnicamente sencillita, pero tienes el problema del frío y del tiempo. O sea, los vientos y el frío pues es lo que más te puede afectar. Pero bueno, me hice la cumbre. Aquí me encontré un chico que va a formar parte también, de alguna forma, de este proyecto de las 7 cumbres. Un chico que era de la zona del Denali,
que curiosamente pues va a ser la segunda que voy a intentar, porque yo quería hacerlas todas en ese año, en 2006, terminarlas. Entonces, cuando a un mes antes de marchar a esta montaña, me suspenden el permiso. Y me suspenden el permiso porque iba con un amigo alemán, que él era guía allí en Alpes, y dijeron que era una expedición guiada, que no podíamos entrar en el parque, que allí solo guiaban los guías de allí. Yo le dije, que no es una expedición guiada, que es un amigo, pero bueno, no hubo nada que hacer, me suspendieron el permiso. Y gracias a que tenía el teléfono de aquel chico que había encontrado en la Concagua, entonces le llamé y él pues dice, mira, no puedes venir conmigo, pero te meto en otro grupo. Y me metió en otro grupo de unos americanos que comían, que aquello era increíble, llevaban los tuppers estos grandes en vez de un plato para comer, se comían unos montones de pasta tremendos. Y yo creo que lo más destacable de esta montaña para mí fue el peso, o sea, el tener que cargar todo lo que necesitas para el tiempo que vas a pasar en la montaña. Es también una montaña fría, de hecho me fui con la ropa de 8.000 metros. Y luego después en esta montaña viene la pirámide de Carstens. Y este chico, curiosamente, me dijo, hay un chavalito mexicano que se va a venir con su padre, que está terminando las 7 cumbres. Si te quieres venir, y yo le dije, sí, pues nada. Cuando lleguemos abajo en Anchorage solicitamos el permiso para la pirámide de Carstens. La pirámide llevaba 14 años cerrada. Javier, cuando se enteró de que había hecho la transferencia para pagar el permiso, casi le da mal, porque dice, estás loca, porque es un montón de dinero y posiblemente pues, no puedas llegar a la pirámide, ¿no? Llegamos a Guamena y este era el helicóptero que nos iba a llevar. Y claro, iba con una persona de la isla de Manado y él pues, bueno, iba pagando bajo manga por todos los sitios para ir acercándonos a la zona. Llegamos aquí y tuvimos una semana entera esperando por gasolina, porque no había, o sea, combustible, no sé con qué funcionan, igual me estoy inventando que es gasolina. Y aprovechamos pues, bueno, para lo típico, que vas a ver a las tribus estas, de los danis, a conocer un poquito la zona. Y la montaña, os puedo decir que es como los picos de Europa. Para mí fue espectacular, una montaña muy bonita, no había nadie, estábamos solos. Y bueno, tengo también muy buen recuerdo, es una roca caliza que tienes que escalar con guantes porque te abrasa las manos, porque es una roca que no es como, por ejemplo, si te vas a picos al Naranjo de Bulnes, por ejemplo, la cara sur, que es tremendo como está de pisada, ¿no? De gastada la roca. Después de esta viene el Elbrus, era septiembre, y yo no sé por qué pensé, llamé a este amigo, me dijo que podíamos ir con los esquís y que estaba la nieve como una piedra. Entonces cometimos ese fallo porque íbamos con las botas que había de esquiar antes, eran botas muy pesadas, incómodas, y casi pues lo peor de esta montaña fue el subir con esas botas, porque no pudimos esquiar nada, 200 metros quizás desde el último refugio hasta que ya vimos que estaba muy congelada. Y bueno, lo pasamos bien igual porque era también una zona diferente. Pudimos estar escalando luego por la parte baja y salió todo perfecto. Bueno, es una zona que hay unas cordilleras, como montañas como el Usba, otras montañas, vamos, increíbles. Una zona muy bonita. Y me faltaba, pues claro, me faltaba como la estrella, por decirlo de alguna manera, el Vinson, porque ir a la Antártida era algo pues un poco tremendo. Tuve que vender todas las imágenes de las 7 cumbres a una productora para poder reunir el dinero que me faltaba para irme. Esto que veis es el avión, el Iluchi, en el que volábamos, un vuelo que
este año 2006 eran $15.000. Estuve una semana entera en Punta Arenas esperando para poder volar. Volamos de Punta Arenas, llegamos a la base, a Patriot Hills, y allí pues también otro día y medio sin poder irnos a la montaña. Coincidí con un catalán que le había tocado la lotería y su ilusión pues era irse a esa zona. Entonces compartí la expedición con él. Había muy poquita gente, éramos solo 6 personas en la montaña. Y la verdad es que fue, yo creo que un sitio que pasé bastante frío, a pesar de ser pues eso, una montaña pequeña, pero una montaña que para mí me resultó muy fría. El peso, sí que tienes que llevar peso, pero bueno, cargas menos que, por ejemplo, en el McKinley. No tiene nada que ver porque aquí subes al campo alto y vas a estar eso el día que llegas y un día más y para abajo. Fueron solamente 7 días los que pasé en esta montaña y a 3.000 euros al día. O sea que, bueno, algo tremendo, pero bueno, aquí ya vi que sí que podía terminar las 7 cumbres. Además, la productora que me había comprado las imágenes ya se encargó ella de esta montaña, del Kilimanjaro. Curiosamente, pues al Kili ya venía un cámara y curiosamente era Luis Soriano, que en aquella época pues estaba empezando eso a grabar en montaña y tenía con las cámaras estas grandes y tal, pero bueno, súper fuerte e increíble. Es un cámara y un alpinista, yo para mí de los mejores. Esta montaña, pues bueno, es más asequible, seguro que muchos de vosotros la conocéis. El día de cumbre, el tema del frío, ahora, en aquella época, pues bueno, todavía tenía más nieve, ahora ya tiene zonas con menos nieve. Y también tuvimos suerte porque también encontramos muy poquita gente, era el mes de finales de enero para febrero. Y aquí pues terminó esas 7 montañas y, claro, ¿qué pasa? Que empiezan a conocerme un poco fuera de casa. Entonces, aparecen patrocinios y, claro, yo, lógicamente, lo que quería era volver a la alta montaña. O sea, que yo lo había dicho por decir algo, pero, lógicamente, quería volver a la alta montaña y quise volver a Lhotse porque es una montaña que comparte ruta con el Everest hasta casi 8.000 metros, 7.800 por ahí, y de alguna forma volver a amigarme con ella porque ese año 2003 la verdad es que bajé llorando toda la pared del Lhotse de un poco de rabia, de impotencia, y por eso me vuelvo a esta montaña que vamos a ver el documental. Y es una montaña que para mí fue perfecta porque me salió todo bien, estaba de una forma bastante buena. Y entonces llega el año 2009 y dije, wow, me voy a por los 14. Pero ese año 2009, 2010 y 2011 le llamo yo el trienio del vértigo, porque fueron años que pasaron muchas cosas. Y ese año pues no termina el mes de enero y me detectan un cáncer. Me detectan un cáncer, además de los malos, que me tienen que operar urgentemente. Y yo, claro, les digo a los médicos, me voy en marzo, a ver cómo hacemos, porque tengo ya los billetes y todo para combinar un poco tratamiento, entrenamientos. Y me vieron tan emocionada que no esperaron, o sea, que no me dijeron nada, ¿no? Yo realmente no me lo podía creer porque me encontraba muy bien y me parecía pues como imposible. De hecho, veis que me estaban poniendo radio, pues, esta foto pequeña, y yo estaba entrenando en hipoxia. Estaba entrenando en hipoxia porque como no me podía escapar, pues entrenaba en casa en altura, 2.500 metros. Sí que no llegaba
a 3.000 metros, 2.500, 2.800, pero bueno, de esa forma sí que tenía pues, un poco de falta de oxígeno. No se lo comenté nunca al oncólogo porque sabía que me iba a decir que no estaba bien, pero sí al médico de medicina deportiva. Y él me dijo, dice, bueno, tú vete anotando todo lo que haces, porque yo creo que hacer ejercicio pues tampoco está mal, ¿no? Yo creo que para mí, pues, de alguna forma, estar pensando en volver a escalar, en volver a la montaña, me hacía olvidarme de la enfermedad y no pensar en la enfermedad. Entonces, yo creo que si le dedicas mucho tiempo y estás continuamente pensando, pues, jolín, ¿y por qué tiene que pasarme esto a mí? ¿Por qué ahora no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro? Entonces yo pienso que lo mejor que hice yo fue depositar toda mi confianza en el equipo médico y olvidarme totalmente de lo que era la enfermedad. Si me preguntáis qué tipo de cáncer, pues no os lo puedo decir porque, o sea, en ningún momento me preocupé de mirar cosas, de mirar nada. Y llegó ese momento que con la radio sí que me podía escapar, pero con la quimio ya no podía irme. Y entonces llegó el momento de aquella idea que tenía abandonada, que era crear un club de BTT para chicas. Y así es como nace este club, porque fueron 2 años de estar en la tienda, de no poder marcharme. Y cada chico que aparecía pues le preguntaba, oye, ¿tu novia le gusta la bici? ¿O tienes alguna chica que tal? Y bueno, pues de esta forma conseguimos presentar el club en el año 2011 con más de 40 socias. Y me quedaban otras 2 cosas importantes, que eran aquellos 2 8000 que quería hacer en el año 2009. Uno de ellos el Cachenjunga, una montaña que sufrí muchísimo, y el Manaslu. Entonces, pues, culminé ese mismo año el Manaslu y ya cerramos ese trienio. Y como vamos ya con el tiempo un poco justo, vamos a pasar a ver el documental y luego así podéis hacerme alguna pregunta si os apetece. Lhotse, 8.516 metros. Lhotse. Para Rosa Fernández, el Himalaya es un mundo de montañas y glaciares que son un reto para nuestras habilidades y valores. Son las 5:30 de la mañana y estamos ya cargando todas las cosas para ir al aeropuerto, para coger el vuelo a Lukla.
No sé si cogeré con todas las bolsas, ¿eh? Desde Katmandú hasta Nanche Bazar, sede administrativa de Khumbu, hay 300 kilómetros de camino serpenteante que antaño se tardaban bastantes días en recorrer, no solo debido a la distancia, sino también a su dificultad. En 1964, Hillary, el primer escalador del Everest, pensó en buscar una solución y, al mando de varios sherpas, nivelaron algunos campos de patatas de Lukla e hicieron una pista de aterrizaje para pequeñas avionetas. Como no tenían maquinaria, convocó una gran fiesta con chan suficiente para que los sherpas pudiesen estar bailando 2 días seguidos. De esta forma, la pista quedó bien pisada y más o menos nivelada. En la actualidad se va en avioneta desde Katmandú a Lukla y desde allí se llega a Nanche Bazar en 2 días de camino. En el valle viven unos 3.000 sherpas y llegan cada año más de 20.000 turistas. Los yaks, además de proporcionarles alimento y abrigo, también son muy útiles para portear material a los campos base de las montañas. La vida de las mujeres sherpas impresiona a todos los que visitamos el Khumbu. A menudo hacen el mismo trabajo que el hombre, llevando también pesadas cargas y ocupándose de la casa y el ganado cuando los maridos están en la montaña. Estamos saliendo de Lukla. El pueblo sherpa sigue transportando pesadas cargas por todo el valle, y en especial a los campos base de las grandes montañas. Portean 30 kilogramos por 10 euros al día, y los más fuertes son capaces de cargar hasta 90 kilos para triplicar su sueldo. Bueno, estoy aquí con agua desayunando, él ya desayunamos y desayuno. Y yo, pues bueno, estoy aquí comiendo una tortilla de cebolla y un pan tibetano endurecido. Y está muy bueno. Los negocios que hay en el valle son regentados por ellos. De momento, aún no han llegado las cadenas comerciales. Trabajan desde una edad muy temprana y llevan cargas superiores a su propio peso, algo impensable para nosotros. Los sherpas son personas leales, de gran vitalidad y fortaleza física. Siempre están de buen humor, y en realidad es su forma de ser uno de sus mayores encantos.
Estos animales están tan adaptados a la altura que, al contrario que nosotros, no podrían vivir por debajo de los 3000 metros. Nacen y viven siempre a gran altitud. Este es el pueblo de Tamo y ahora vamos a ver una de las escuelas construidas por Hillary. Vamos a pasar y vamos a ver de qué año. Es una vieja botella de oxígeno lo que tienen para la profesora tocar, pues eso, cuando empieza la clase, al recreo y para volver a empezar. Su pizarra y sus libros, sus cosas. Por supuesto que no podía faltar la foto de Hillary presidiendo la escuela cada clase. Hay una clase de inglés, otra de matemáticas, otra de inglés. La familia del agua, una de sus niñas, su padre, el más pequeño y su madre. El valle cuenta con más de 20 escuelas, pero aún así hay niños que siguen caminando entre 1 y 3 horas diarias para poder asistir a la escuela. ¿Gata? Gata, yes. Por lama. Por lama. Yes. de 회대하네. 말아 불렀으면 됐어. 아. 회개해. 라마라 불렀으면 말아 됐어. 오케이. Estos niños son los sherpas del mañana, pero también pueden llegar a desempeñar otros trabajos importantes. La infancia para ellos es una larga lección que les enseña que tienen que luchar para sobrevivir, aunque ellos no consideran que su vida es tan dura, porque no conocen otra con que compararla. Pues como en todas las cumbres se colocan banderas para que los dioses nos protejan cuando estamos en las montañas.
La Pusha. Antes de hacer esta ceremonia budista, los sherpas jamás empiezan a escalar. Es un año especial. Olimpiadas en China. ¿Qué recorrido más interesante podría hacer la antorcha olímpica que pasar por la cumbre del Everest? A China no se le pasa por alto y decide que la antorcha viaje al punto más alto de la Tierra. Por este motivo, se cierra la montaña a las expediciones por la cara norte en tierra tibetana bajo dominio chino. Por la cara sur, territorio de Nepal, no debemos pasar de los 6.500 metros hasta que la antorcha olímpica alcance la cumbre. Con este fin, el ejército de Nepal también se instala en el campo base para controlar todos los movimientos de los expedicionarios. I think Sherpas ready. Yeah. Es un laberinto de grietas y bloques, a veces del tamaño de un edificio, que vas sorteando y a la vez vas rezando para que no se te vengan encima. El otro día un amigo la describía como el parque de atracciones más grande del mundo. Adrenalínico 100%. Me gusta, decía. A mí la verdad es que también me gusta, pero hemos de reconocer que es la parte más peligrosa de esta montaña. Y por lo menos aún nos quedan otras 2 veces más para subir, una de subida y otra de bajada. Hablamos también con Ang Kami, que es uno de los doctores de la cascada, y para ellos reconoce que lo más peligroso es el momento de equipar la ruta, ¿no? Una vez que ya está equipada, pues que ya es menos peligrosa. Para mí, sin lugar a dudas, es la parte que más temo, ¿no? La parte que menos me gusta cruzar. Pero he de reconocer también que hay que bajar al campo base para poder recuperarse, porque arriba en el campo 2 son 6.500 metros de altura y más de 10 días arriba, pues el cuerpo se desgasta mucho. Pero los personajes imprescindibles en esta montaña son los sherpas, que son los encargados de equipar la montaña, poner cuerdas y puentear grietas, entre otras cosas. Where are you going? Campo base.
Slowly, slowly, slowly. Campamento 1, que nosotros nos lo hemos saltado directamente al campo 2. Y este es el recorrido que queda hasta el campo 2, lo que es hasta la base de la pared de Lhotse. Acabo de llegar al campo 2, tuve que parar 3 veces a vomitar porque mi estómago no estaba nada bien. Pensé en bajarme, pero yo creo que hay que esforzarse y el día de cumbre lo agradeceré porque el cuerpo va a tener recuerdo de lo que me ha costado, pues eso, llegar hoy hasta aquí, hasta 6.500 metros. Pues ahora vamos a comer, a descansar. Lo mejor es que cuando llegas siempre tienes una taza de té esperando. Estamos en el campo 2 y están las cuerdas ya fijadas hasta el campo 3. Y hoy los sherpas se están fijando ya hasta las bandas amarillas. Se puede ver pues cantidad de sherpas subiendo por la ruta y se ven también como otros 4 sherpas cerca ya de las bandas amarillas. Bueno, son las 3 de la mañana y este es el momento más tremendo, la hora de salir del saco, porque tienes que ir metiendo pues todas las cosas de una en una dentro del saco para ir calentándolas, primero los calcetines, luego las botas, y así hasta que te vas preparando todo para salir. La tienda está llena de escarcha y hasta que te vas colocando la última capa, pues es lo que más cuesta. Voy a pasar 3 o 4 noches en el campamento 2 a 6.450 metros, porque la montaña se cierra por lo menos el día 1 y el día 2 de mayo, que es cuando los chinos esperan subir la antorcha olímpica a la cumbre del Everest. Por fin, el día 9 de mayo, la antorcha llega al punto más alto. Ese es el comienzo de la ruta, el comienzo de la pared de Lhotse. Recuerdo que en el 2003 juré y perjuré que no volvería nunca más y vuelvo a estar otra vez aquí a los pies de esta gran montaña. Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí sufriendo el frío de la mañana, pero esperemos llegar al... Que levante el sol. Dentro de 1 hora y media el sol. Menos. Esperemos que sea un poco menos. Ya se ven las primeras tiendas, pero hay como 3 plataformas y la nuestra es la última. Yeah, but in the morning too cold. Sí que es cierto que ahora hace mucho calor, pero casi se agradece. I think it's better agua. More hot. I think 1 hour, 1 hour half stay in country.
Ahora tenemos un trozo que es más fácil, que tiene menos hielo, hasta llegar a un resalte potente que hay más arriba. Many people say agua? Yeah, many people. Wow. All done. Yes, but no, it's cold, it's okay, Yeah. no problem. For away. Very nice day. Yes. El campamento de los españoles con ganas de llegar. Oh, it's difficult, for you. Muy cargado. Bueno, estamos en la segunda plataforma. Aquí también hay tiendas montadas y nosotros nos tenemos que subir a la plataforma siguiente, a la tercera. Bueno, ese es el resalte que nos queda, lo más difícil. Yeah. Venga, Cristian, ánimo. Me quedan unos 20 metros de desnivel hasta las tiendas. Estos son los restos de las tiendas del año pasado. O sea, donde se montó las últimas tiendas en el 2007. Están todas rotas, por eso en este campamento solo es pasar una noche y no se puede dejar nada aquí, porque lo más fácil es que cuando vayas a volver el día de cumbre te encuentres sin nada. Y estoy viendo mi cumbre, mi Lhotse. La verdad es que parece muy muy cerca, pero todavía queda un montón para llegar hasta allá arriba. Otros, no sé, casi 1000 metros más. Ahí sube de agua. Aquí se puede ver mejor los restos de las tiendas. Nima terminando de montar la cuerda. Y estas son las tiendas que hay en el campamento. Bueno, Dagua, Yes. he llegado por fin, campo 3, con muchísimo calor, cansada, pero bueno, como siempre, muy contentos de estar aquí. Mucha gente en toda la ruta, mucho calor, muchas veces pues hay que esperar aunque no quieras, pero bueno, estas montañas son así y sabemos que hay que contar con eso. Sacos, fierros, un poco de todo, a ver si nos organizamos esto y podemos pasar la noche un poco bien, porque 7300 ya se nota. Sí, Nima, you go down. It's okay, it's okay. It's okay. Take your time. Bye. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Good luck, very good luck for all. Thank you. Okay. Bueno, nos ha caído una pequeña nevada, pero no hace frío. Bueno, las bandas amarillas
el paso al Collado Sur. Y ahí tenemos el Everest. Hay que bajar al campo base para poder recuperarse, porque arriba en el campo 2 son 6.500 metros de altura y más de 10 días arriba pues el cuerpo se desgasta mucho. Por eso mejor bajar aquí al campo base, estar un par de días o 3. De hecho pues ahora ya he terminado todo el proceso de aclimatación. Ya he pasado 2 días a 7.500 metros, con lo cual pues ya tengo la aclimatación terminada, y ya la próxima vez cuando suba pues ya va a ser para esperar en el campo 2 para ir a la cumbre. Bueno, hoy mucha gente sube para el Collado Sur con la intención de ir mañana a la cumbre. Bueno, toda la gente que se va a Everest, entre ellos los españoles, el grupo de los españoles. Muy bien. Muy bien. Ahora bien, pero ayer fatal. Bueno, este es nuestro campo 4. Super Everest. Bueno, estamos Dagua y yo en la cumbre del Lhotse. Lo primero, dar las gracias a Fede, más y más, a Darsa, el Principado. Gracias a ellos pues
podemos estar hoy aquí. El día es muy bueno, pero hace mucho frío, mucho frío. Estoy muy cansada porque ayer también fue un día muy duro, pero bueno, solo nos queda bajar con mucho cuidado porque en la parte alta no hay cuerdas fijas, solo cuerdas viejas, entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero estamos muy contentos de estar aquí los dos. Thank you, Nova. Vamos a llamar al campo base, a Lunduk. Tenemos unas vistas espectaculares, sobre todo del Everest. Venga, Lundu, contesta. El papel de paloma y las castañas. Ok, chuchu, dawa. Bueno, podemos ir cortando. O casi mejor aquí. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado. Si hay alguna pregunta, porque fuimos un poco así como muy justos de tiempo. Sí. Cuando decíais que hacía mucho calor, ¿cuánto calor era? Porque es que no, la imagen no... Por el día sí que hace mucho calor, porque además con la nieve y el sol, o sea, puedes, no sé, 20 muchos grados, sí. Incluso es bueno pues llevar ropa clara, sobre todo las camisetas blancas, porque si no con ropa negra el sol tienes que empezar a ponerte nieve encima porque no lo aguantas. Bueno, comentaros, las imágenes son todas mías, porque como había vendido las de las 7 cumbres, me fui con trípode y todo y dije, bueno, tengo que recuperar imágenes. Entonces, en esta expedición me dediqué mucho también a grabar, ¿no? Voy. Sí. Bueno, que ha sido precioso, me ha encantado. Antes estaba orgulloso de ser tu amigo. ¿Antes de? Que estaba orgulloso de ser tu amigo o de conocerte, pero ahora estoy impresionado, porque me has dejado un poco pillado. Una pregunta. He visto, primero, he entendido que subíais al campo 3, luego se vuelve a bajar al 2, y luego se vuelve a subir al 3. Bajas al campo base y luego vuelves a subir, sí. Sí, porque sí, ¿eso lo ha pensado alguien bien o...? Hombre, ahora la gente pues llega y en una semana se pone en la cumbre, pero claro, si utilizas oxígeno desde el campo, desde abajo, pero si quieres adaptar tu cuerpo a la altura, no te queda otra que subir y bajar. Sí, o sea, tienes que hacer eso obligatorio. Está pensado, ¿no? Y bueno, impresionado sobre todo por lo que he visto, porque me lo habías contado alguna vez o me lo habían contado,
pero vamos, que me parece una locura. Yo lo máximo que he hecho ha sido, como tú, ha sido subir el Angliru y me tuve que poner de pie. O sea que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí. Veo imágenes de gente, filas de gente que sube al Everest. Yo no sé si es verdad o es la inteligencia artificial, pero suponiendo que sea verdad, cuando tú que has subido y que debe ser tan terrible subir, se debe sufrir tanto, ¿qué piensas cuando ves a esa gente que la suben así? ¿Qué sientes más bien? Bueno, yo la primera vez que vi esas imágenes pensaba que no eran reales, ¿no? Un poco que era un montaje, pero bueno, lo estamos viendo estos días, que hubo cumbres hace 2 días, y yo creo que la gente los colocas uno detrás de otro y es como que se van siguiendo unos a otros y al final, pues si el tiempo no cambia y las condiciones son buenas, pues ya veis que son capaces de llegar arriba, porque hubo, no sé si más de 200 cumbres el otro día. Lo que pasa es que yo creo que no es una forma de escalar que me gusta a mí, porque yo creo que te metes en una cola de esas y es un peligro muy, muy grande, porque cualquier cosa que pase se pueden quedar todos ahí, porque ves que están pues igual 20 personas en un mismo tramo de cuerda. Entonces sí que es un peligro, pero yo creo que ellos tampoco ven ese peligro, ¿no? Ellos ven solo el estar ahí, el tener la foto ahí arriba en la cumbre, y yo creo que no piensan otra cosa, porque si te paras a pensarlo, o sea, realmente es un poco suicidio. Sí. Hola, buenas tardes. Un placer preguntarte, de aquella niña que se crió en la Braña asturiana a tu carrera alpinística y himalayística, ¿es un sueño logrado? ¿No te lo imaginabas? No, por supuesto que no. Nunca me imaginé que iba a escalar montañas. A veces los niños me preguntan, ¿y tú soñabas de pequeña con escalar el Everest? Digo, es que yo no sabía ni que existía el Everest. Entonces, claro que no pensaba en subir montañas, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que empecé a escalar y vi que era algo una cosa como un poco innata, ¿no? Que se me daba bien y que sí que podía hacerlo, pero no porque hubiera soñado con subir montañas. Bien. Sí, dime. Hola, buenas. El inicio del documental ha sido una especie como de ofrenda, con un pañuelo, y has hablado de castañas y papel de paloma. Quería ver cuál es la parte de pedir permiso a la tierra para subir a la montaña, si lo habías hecho. Bueno, yo allí soy como los sherpas, ellos son muy creyentes y de hecho, o sea, nunca vamos a la montaña sin antes pasar por un monasterio y el lama. Y este año fuimos incluso con sus padres, con su familia, y curiosamente el lama, o sea, el agua llevaba un pañuelo que lo visteis en la cumbre con el día de la cumbre, el 20 de mayo. O sea, el lama le dijo que íbamos a subir y que íbamos a subir el 20 de mayo, que era el día de cumbre. De hecho, subimos solos ese día, no hubo gente en la montaña, estaban los militares de Jaca y esperaron, pues no sé si subieron, lo intentaron al día siguiente o 2 días más tarde. Entonces, yo allí hago un poco lo que ellos. Y sí que creo o sea, sí que me gusta ir al lama antes de ir a la montaña, nos llevamos nuestros amuletos y todas esas cosas. Entonces sí que creo que se está perdiendo un poco también, que ya no es como antes, pues el tema de celebrar la puja antes de empezar a escalar y todas esas cosas. Pero bueno, yo con los sherpas que he coincidido, pues eran todos muy creyentes y o sea, que teníamos que hacer todas las cosas un poco por el libro. Otra pregunta. En el caso, yo es que he estado en Sudamérica y tomaban la hoja de coca, sobre todo las personas que subían con nosotros. ¿En Nepal usan algún tipo de ayuda de hierbas o para superar el mal de altura? No, en Nepal no. Sí que, por ejemplo, te vas a Bolivia y tienes, pues eso, las hojas de coca y tal, pero en Nepal no.
Bueno. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, es la hora, ¿verdad? Son las 8:15. Acabamos justos. Hola. Bueno, yo solamente dar las gracias a Rosa por venir desde Asturias, de ese pueblito, bueno, de Oviedo, pero vamos, como si viniera Es un pueblito, de su pueblo. Recordar únicamente que la próxima conferencia del ciclo de este año es el día 9 de junio y vendrá Guillermo Sanz de Junoy, es un experto en tecnología y hablará sobre la tecnología y el uso de la tecnología en los deportes de montaña. Así que nada, os espero a todos. Gracias. Muchas gracias.